Bueno, muy buenas tardes. Vamos a trabajar en la oportunidad sobre el tema capacidad para suceder. En relación al tema, esta es la unidad temática número 2 de la Cátedra 3 de Derecho Civil 5 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Esta unidad temática, capacidad para suceder, nos pide el concepto de la capacidad para suceder, la distinción con la capacidad general y la capacidad para aceptar o repudiar la herencia, y también quiénes son titulares de esa capacidad. Así que con estos temas con este tema vamos a trabajar ahora. ¿Qué es la capacidad para suceder? Lo primero que nos pide el programa es el concepto. Y allí tenemos que la capacidad para suceder es la aptitud para ser titular de derechos a recibir por sucesión los derechos activos y pasivos transmisibles del causante. Decimos derechos transmisibles porque no todos los derechos de la persona que fallece se transmiten. Y partiendo de la base de que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Tenemos entonces que en este sentido se trata de la capacidad de derecho del artículo 22 del Código Civil y Comercial, y no de la capacidad de ejercicio que está regulada en el artículo 23. En este caso, entonces, la capacidad de derecho, la capacidad que tiene toda persona humana que goza de la aptitud para ser titular de derecho o deberes jurídicos. Ahora, en cuanto a también el artículo 2279, en cuanto a quiénes son los titulares, el artículo 2279 del Código Civil y Comercial nos señala quiénes son las personas que pueden suceder. Aquí tenemos, dice el artículo 2279, que las personas humanas existentes al momento de su muerte, al momento de la muerte del causante, la regla general aquí es tanto para las personas humanas como para las personas jurídicas que existan al momento de su muerte. Esa es la regla general, que existan. Pero en relación a las personas jurídicas, por ejemplo, también el inciso D dice las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Entonces, en el caso de las fundaciones, no existen al momento de la muerte del causante, pero son creadas por su testamento. La regla general, entonces, y las excepciones. La regla general es que las personas tienen que existir, la persona humana y la persona jurídica tienen que existir al momento de la muerte del causante. También las personas concebidas, pero con la condición de que nazcan con vida. Y en el artículo 2279 tenemos el inciso C, dice las personas, las nacidas después de su muerte, mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561 del este artículo. Y acá, con esto tenemos la cuestión señalada en el programa, nos pide reproducción humana asistida post-mortem. Y el programa dice problema y propuesta de solución. ¿Cuál es el problema? El artículo 561 se refiere en la reproducción humana asistida, que está regulada en el Código Civil y Comercial, se refiere a los requisitos, a la forma y los requisitos del consentimiento informado para apelar para la reproducción humana asistida, para la fertilización, para la filiación por reproducción humana asistida, para que se produzca este consentimiento previo e informado. El artículo 561 nos señala la forma y los requisitos.
y el 560 nos dice en qué momento y ante quién debe prestarse ese consentimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, que en el anteproyecto de Código Civil y Comercial se había regulado en forma expresa la filiación post-mortem. La filiación post-mortem. En el capítulo de técnicas de reproducción humana asistida se había regulado la filiación post-mortem. En el artículo 563, que establecía que la regla general era que la concepción en la mujer o la implantación del embrión debía realizarse antes de la muerte del causante, pero contemplaba la excepción para el supuesto en que la persona al momento de dar su consentimiento o a través de un testamento haya autorizado la utilización del material genético para después de su muerte, y con la condición de que el material genético se utilizara hasta el año siguiente de su deceso. O sea, tenía una limitación, esto era excepcional, pero teníamos una regulación. ¿Qué pasó? En el debate legislativo, el artículo 563, esta regulación desaparece. No se incorpora al Código Civil. Entonces esto se elimina, la fertilización post-mortem, queda eliminada del código, no se sanciona. Y la doctrina dice que ante esta situación, y lo que dice el 2279, que hay un vacío legal. ¿Y qué pasa con esta situación, con este vacío legal? Nos encontramos con casos de jurisprudencia que se han resuelto, aún casos anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos acá el caso del Tribunal de Familia de Morón, número 3 de la provincia de Buenos Aires, del año 2011. En este caso, un matrimonio que había iniciado el trámite, el proceso de técnicas de reproducción humana asistida, y ante el diagnóstico de una enfermedad terminal, de cáncer en el marido, inician el tratamiento, había dado el consentimiento informado, pero fallece al poco tiempo y no puede continuarse con el proceso de fertilización humana asistida. Entonces, ante el fallecimiento, la cónyuge pide autorización judicial para continuar con el proceso. Y en este caso se lo conceden al permiso, le dan autorización para utilizar el material genético que se estaba criopreservado en la clínica donde se había realizado, en el centro médico donde se había realizado la práctica médica. ¿Y con qué criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el argumento con el que el tribunal ha autorizado? En principio, el tribunal habla de un consentimiento presunto, porque se había acreditado que tenían dificultades para llevar adelante una procreación por naturaleza, que habían iniciado el trámite, que deseaban tener descendencia, y dice, además de esto del consentimiento presunto, dice que era una práctica que no estaba prohibida y que por lo tanto, si no estaba prohibida, podía realizarse, y lo cierto es que se autoriza. El segundo caso que traemos aquí a colación es el del Juzgado Nacional en lo Civil número 87, ya del 5 de mayo del 2016. Esto ya cuando está vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Pero este caso es un poco más sofisticado, porque aquí incluso se produce la extracción del material genético del semen de la persona, del marido, de la persona que pide la autorización, porque en un accidente ferroviario fallece en forma imprevista, y su cónyuge pide autorización para la extracción del esperma del cadáver, y este es criopreservado
y con posterioridad, como es obvio, a su muerte, pide autorización para continuar con el proceso de técnicas de reproducción humana asistida. En este caso también la jueza autoriza, apelando a que, si bien dice fue, bueno, no estaba regulado en el código, fue eliminada la regulación del Código Civil, sancionado, se logra acreditar que siempre habían tenido el deseo, tanto el marido que ha fallecido como la cónyuge que pide la autorización, el deseo de tener descendencia, y se lo conceden. También aquí se apela a un consentimiento presunto y al argumento de que lo que no está prohibido está permitido. Y tenemos después un fallo que es del año 2020. Este caso es del Juzgado Nacional Civil número 7, del 28 de febrero del 2020. Y acá también dice el fallo, ante la inexistencia de descendientes de su matrimonio. Esto es lo que peticiona la cónyuge del marido que había fallecido, y ante el deseo del señor T, y habida cuenta del deseo de aquel como el propio, o sea, la cónyuge está pidiendo la autorización de tener un hijo, concurre a dicho instituto a los fines de continuar y finalizar el tratamiento ya iniciado. Es allí donde se le informa, o sea, en el centro médico, se le informa que debe pedir una autorización judicial para continuar, para reemplazar la voluntad de quien fuera en vida su cónyuge. ¿Qué había pasado en este caso? Se le había detectado un cáncer al marido, y el mismo médico que inicia el tratamiento por esta enfermedad le aconseja la preservación de material genético, atento a que el tratamiento con quimioterapia iba a afectar la capacidad reproductiva del marido. Entonces se inicia el proceso de técnicas de reproducción humana asistida, se preserva el material genético, pero el marido fallece al poco tiempo, y sin que se hubiera podido concretar el proceso de fertilización humana asistida. Pero en este caso, la jueza resuelve denegar la autorización solicitada por la señora, por considerar que no se encuentra configurada en la especie el consentimiento informado a los fines de proceder a la fertilización por técnica de reproducción humana asistida. La jueza considera que, en este caso, que el marido había dado el consentimiento para la extracción del material genético y la criopreservación de dicho material genético, pero sabiendo que estaba transitando por un estado de salud aquejado por esta enfermedad tan severa que al poco tiempo lo conduce a la muerte, aún así no había manifestado su consentimiento en el sentido de que su material genético pueda ser utilizado para después de su muerte. Y en este fallo, entonces, en el cual se deniega la autorización, nos muestra cómo tenemos, en relación a este tema, que en el programa Reproducción Humana Asistida Post-Mortem, problema y propuesta de resolución, vemos cuál es el problema, que tenemos casos donde se autoriza y tenemos casos donde no se autoriza la reproducción humana asistida para después de la muerte. Y me parece relevante lo que dice la jueza del juzgado civil número 7, la doctora Cataldi, en parte del fallo, que en cierto modo, nos muestra cuál es la dificultad, qué es lo que ocurre con esta problemática, desde el momento que el legislador ha eliminado del anteproyecto la figura de la filiación post-mortem.
Y entonces dice, desde dicha perspectiva, esto de la doctora en su fallo hace un análisis exhaustivo cita la jurisprudencia existente hasta el momento y especialmente la doctrina más autorizada sobre la materia, y dice entonces desde dicha perspectiva, reitero, que existe en nuestra legislación un vacío legal, esto que afirma la mayoría de la doctrina, que hay en nuestra legislación un vacío legal en relación a este tema, atento a que el legislador lo ha eliminado, no ha sido sancionado, no ha sido sancionado el artículo 563 que preveía específicamente la filiación post-morte. Entonces dice, en nuestra legislación hay un vacío legal, por lo que los jueces, por medio de sus sentencias, deben decidir si hace lugar o no a la fecundación post-mortem, teniendo para ello en cuenta las particularidades de cada caso concreto, circunstancia esta que crea inseguridad jurídica. Entonces, este es el problema. No tenemos una norma específica, no existe una regulación legal y esto hace que en cada caso concreto, el juez o la jueza que vaya a intervenir, en este caso ha intervenido una jueza, la doctora Cataldi, tiene que hacer un análisis concreto de las particularidades del caso y fallar, pero ella considera que esta circunstancia crea inseguridad jurídica. Entonces podemos decir que esta falta de regulación, este vacío legal, crea inseguridad jurídica. Bueno, ahora vamos a ver qué es esto de la vocación sucesoria. Y la doctrina dice que la vocación sucesoria es el llamamiento hecho por la ley o la voluntad del causante a una persona para que reciba una herencia determinada. ¿Qué es esto de el llamamiento hecho por la ley o por la voluntad del causante? ¿A qué se refiere esto del llamamiento hecho por la ley o la voluntad del causante? Cuando una persona fallece, la ley establece un sistema por el cual regula la forma en que se va a deferir esa herencia. Así, por ejemplo, vamos a apelar al siguiente supuesto. Si una persona ha fallecido y tiene hijos, tiene nietos, tiene sus progenitores, tiene cónyuge, tiene hermanos, tiene tíos, lo cierto es que la ley va a llamar a recibir esa herencia a los parientes más cercanos. Y en el caso, por ejemplo, del artículo 2004-24, se establece que el primer orden de parientes, los órdenes hereditarios, el primer orden llamado es el de los descendientes. Quiere decir que si tiene, en el supuesto que habíamos planteado, una persona falleció, si tiene descendientes, si tiene ascendientes, si tiene hermanos, los primeros que van a ser llamados son los descendientes. Y el segundo orden es el de los ascendientes, pero los descendientes excluyen a los ascendientes. Y esto tiene que ver un poco con lo que acá en el programa nos dice vocación eventual y vocación actual, porque si la persona que fallece tiene descendientes, tiene por ejemplo 2 hijos y a su vez tiene ambos progenitores, y si es viuda la persona, en ese caso el primer orden, el de los hijos, la herencia la va a ser recibida por los hijos, y los hijos van a excluir a los progenitores que son los ascendientes. Y entonces vamos a decir que los hijos tienen una vocación actual y los progenitores tienen una vocación eventual. Si bien esto de vocación actual y vocación eventual, la doctrina difiere, algunos dicen que en realidad se refiere
a la extensión de lo que reciben y no al grado de preferencia. Pero bueno, lo cierto es que tratamos de explicar qué es la vocación sucesoria y dijimos que es el llamamiento hecho por la ley. Bueno, entonces, ¿la ley cómo llama? Llama a determinados parientes, a los parientes más cercanos, y si eventualmente esto no quieren o no pueden, bueno, sigue el orden siguiente. Ahora, y por voluntad del causante, ¿qué significa por voluntad del causante? Significa que el causante también puede establecer, a través de un testamento, quienes quieren que reciban todos sus bienes o parte de sus bienes o algún bien determinado, pero lo cierto es que también el llamamiento a parte de sus bienes o a todos sus bienes puede hacerlo el causante a través del testamento. Entonces vamos a estar ante, si es por voluntad de la ley, ante una sucesión intestada, y si es por voluntad del causante, una sucesión testamentaria. Ahora, esta vocación sucesoria puede estar contrariada por determinados supuestos, determinadas circunstancias. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que pusimos un ejemplo que fallece una persona y tiene 2 hijos. Y los primeros que van a ser llamados son estos 2 hijos. ¿Qué pasa si uno de estos hijos, por ejemplo, renuncia a la sucesión? Renuncia a la sucesión. Y entonces ahí vamos a decir que esta vocación sucesoria y una exclusión por voluntad del sucesible. Pues si renuncia, es su voluntad quedar excluido, su vocación queda excluida. No tiene, si renuncia a la herencia, que está permitido renunciar, vamos a ver ahora cuando avancemos que el que es llamado a una sucesión tiene el derecho de optar entre aceptar o repudiar la herencia. Y entonces esta vocación sucesoria va a haber una exclusión en el caso de que renuncie a la herencia, va a dejar de tener vocación sucesoria. Pero también puede ocurrir que esa exclusión se produzca por sentencia o por disposición legal. Entonces tenemos distintos supuestos de exclusión de la vocación sucesoria. Puede ser por voluntad del sucesible, puede ser por sentencia judicial y puede ser por disposición legal. Además, tenemos los que se denominan las causas limitativas. Así que por voluntad del sucesible porque ha renunciado, por ejemplo. Por sentencia judicial en el supuesto de indignidad. En este caso, si siguiendo con nuestro ejemplo, una persona falleció y tiene 2 hijos, alguno de estos hijos ha incurrido en alguna de las causales de indignidad que ahora vamos a analizarlas, entonces puede ejercer una acción, la acción de indignidad, y ser excluido de la herencia. Esa vocación sucesoria va a desaparecer. O por disposición legal. En este caso tenemos el supuesto del artículo 2436 que se refiere en relación al cónyuge, que se refiere al caso del matrimonio in extremis. ¿Qué es esto del matrimonio in extremis? Cuando una persona contrae matrimonio con alguien que tiene una enfermedad existente al momento de contraer matrimonio, una enfermedad cuyo desenlace fatal es previsible, y esta situación es conocida por el cónyuge subpartite y contrae matrimonio. En ese caso, si fallece la persona enferma, fallece dentro de los 30 días del celebrado el matrimonio, entonces queda excluida, no tiene vocación sucesoria el cónyuge subpartite. Esa es la regla general. Pero tiene hay una excepción, que es que si ese matrimonio estuvo precedido por una unión convivencial y no se intentaba más que regularizar una situación de hecho, bueno, en ese caso la exclusión no procede. Entonces,
el supuesto de matrimonio in extremis, hay un matrimonio celebrado, hay un fallecimiento que se produce dentro de los 30 días de celebrar el matrimonio, ese fallecimiento del cónyuge se produce por causa de esa enfermedad existente, de desenlace fatal previsible, y que esa situación era conocida por el subpártite, bueno, pues ahí hay una exclusión. Los otros supuestos es del 2437, cuando hay un divorcio y separación de hecho, o hay una decisión judicial, una resolución judicial que hace cesar la convivencia. Si hay un divorcio, bueno, ahí tenemos un documento que acredita la situación, pero en los casos de separación de hechos sin voluntad de unirse, esto también va a ser materia de un planteo judicial para acreditar la situación de hecho, y quedará, se acredita esa situación, quedará excluido. Quedará excluido como en los casos de también la resolución judicial que haga cesar la convivencia. Después tenemos las causas limitativas establecidas en el artículo 2482. ¿Por qué se llaman causas limitativas? Porque acá la vocación sucesoria está limitada solamente en los supuestos de una sucesión testamentaria. Esto es cuando, por ejemplo, el tutor o el curador pretende beneficiarse con las disposiciones testamentarias de su pupilo o de la persona incapaz, en el caso del curador, o cuando el escribano que ha autorizado un testamento o los testigos pretenden beneficiarse de las disposiciones testamentarias de ese causante, o cuando estamos ante un ministro, los ministros de cualquier culto, o los líderes de cualquier culto, o los conductores espirituales de cualquier culto que han atendido al causante en la última enfermedad. Bueno, en estos casos no tienen capacidad para suceder, no hay vocación sucesoria. Son situaciones especiales contempladas especialmente para evitar la captación de herencia. Entonces, en el caso de los curadores, cuando está vigente la tutela o la curatela y todavía no han rendido las cuentas de la tutela y la curatela, en el caso del escribano, los testigos, y en el caso de los ministros de cualquier culto o los líderes de cualquier culto o los conductores espirituales que han atendido al causante en la última enfermedad. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de la indignidad. Allí tenemos en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial las causas de indignidad. Pero antes de ver las causas de indignidad, el programa nos pregunta, bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la indignidad? ¿Qué es esto de la indignidad? Y en cuanto al concepto, podemos decir que la indignidad es una sanción legal para todo sucesor mortis causa, sea llamado por la ley o sea llamado por la voluntad del causante, o sea, un sucesor legítimo o testamentario, sea a título universal o sea a título particular, que haya incurrido en hechos ofensivos, agraviantes, y por lo tanto, y que quedan comprendidos en las causales establecidas expresamente en el Código, y por lo tanto es excluido, es separado, su vocación sucesoria queda contrariada y se convierte en ineficaz para suceder al causante. Entonces, básicamente, los efectos, las consecuencias que ahora vamos a analizar, ¿qué significa esto de ser excluido de la sucesión? Tenemos que decir también que, bueno, el fundamento por lo general es que la relación sucesoria se basa en el afecto y en la solidaridad, y hechos como los hechos que están contemplados como causales de indignidad
contradicen esa relación de afecto y de solidaridad. La doctrina dice que, bueno, se basa, los fundamentos estarían dados por la voluntad presunta del causante o el orden público o el orden, la moral social. Ahora, en cuanto a las causales, solamente se pueden invocar las causales que están previstas en el código, no otras causales. Y quería decirles también que en el Código Civil derogado estaba regulada también la figura de la desfederación, que se elimina en el Código Civil y Comercial. Se elimina, por eso, por la eliminación de esta otra figura, se reformula en cierto modo las causales de indignidad, en principio adecuándola a la terminología del código y agregando, por ejemplo, un inciso más, con lo cual la regulación de ambas figuras serían regular situaciones idénticas o similares, por lo que el legislador decide eliminar la figura de la desfederación. Vamos a ver las causales. El primer inciso, bueno, el delito doloso. Aquí, en relación al Código Civil derogado, bueno, ya encontramos una diferencia porque en el Código Civil derogado se refería a la tentativa o al hecho consumado del homicidio. Aquí se amplían los delitos. El delito puede ser contra la persona, contra la vida, contra el honor, contra la propiedad, contra la integridad sexual, contra el honor, y no solamente del causante, también se amplía el número de damnificados contra el causante, contra su cónyuge y su conviviente, que no estaba previsto, el conviviente no estaba previsto en el Código Civil derogado, y además de los descendientes se agrega ascendientes y los parientes colaterales y los hermanos. Y estos delitos también, la otra diferencia es que se requieren que sean delitos consumados, no tentativa. Si bien en el Código Civil derogado el homicidio, el primer inciso, el homicidio, estaba previsto como tentativa y como delito consumado, ahora como tentativa, de cualquier manera, para el homicidio, quedaría comprendido en el último inciso, en el inciso E, que es haber incurrido en las causales de ingratitud, porque nos remite al artículo 1571 que prevé, esto es, los supuestos de ingratitud entre la relación entre donante y donatario, y en ese caso es un supuesto de atentado contra la vida del causante, de su cónyuge, conviviente, ascendiente o descendiente. O sea que de cualquier manera el delito en grado de tentativa de homicidio en ese caso quedaría en este otro inciso. Bueno, en principio entonces se amplía el número de delitos, los damnificados, y lo que tenemos que señalar es que al final del artículo 2281 se dice que no es necesario que exista una sentencia penal para que se alegue y se pruebe la causal en sede civil, cosa que también otra diferencia porque se requería que exista una condena en el Código Civil derogado. Después tenemos la figura del maltrato o ofensa a la memoria, maltrato al causante o la ofensa a su memoria, la acusación o denuncia de delito. Acá en este caso, el que denuncia quedaría excluido si es la víctima o acusación o denuncia por un delito que trae aparejado una sanción de prisión o reclusión, dice el inciso, pero queda excluido la víctima, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes, descendientes, cuando sean víctimas o sus hermanos. También en el inciso D, la omisión de la denuncia de la muerte dolosa del causante, esto que también ya estaba, pero se reformula. Esta denuncia debe hacerse en el plazo de 30 días. Queda siempre y cuando no se haya actuado de oficio u otra persona no haya hecho la denuncia. Quedan excluidas las personas de esta obligación, las personas con capacidad restringida o incapaces,
y también el cónyuge, el conviviente del homicida, ascendientes o descendientes y hermanos del homicida, quedarían excluidos. La falta de prestación alimentaria y cuidados. En este inciso hay dos conductas reprochables. Por un lado, la no prestación de los alimentos debidos, dice el código, con lo cual hay una obligación alimentaria que no se ha cumplido. Y por el otro lado, los cuidados cuando la persona se encuentra desvalida, desprotegida, desamparada y no se toman medidas para protegerlo, para recogerlo en un establecimiento público o privado. Así que en este inciso se contemplan dos conductas reprochables. Después, la falta de reconocimiento del hijo en la menor edad, la privación de la responsabilidad parental, ya sea para el padre o la madre, o ambos progenitores, alteración de la voluntad testamentaria del causante. Esto tiene que ver con que no lo deja testar, lo induce a testar de una forma determinada, lo induce a no testar, oculta o modifica o altera el testamento, por ejemplo, lo sustrae al testamento o lo altera. Entonces, todas estas conductas que significarían la alteración de la voluntad testamentaria del causante, esta voluntad que tiene toda persona de disponer de sus bienes a través de un testamento. Después, haber incurrido en las causales de ingratitud, bueno, esto nos remite al artículo 1571, que está contemplado en relación a los supuestos de entre las causales de ingratitud entre donante y donatario. También vamos a ver ahora, estas serían las causales, reitero que no pueden invocarse otras causales. Las causales para iniciar la acción ahora vamos a ver quiénes están legitimados, la legitimación activa como la legitimación pasiva, pero es necesario que los legitimados inicien la acción de indignidad porque no opera de pleno derecho, pero las causales que van a alegar y probar van a ser las que están establecidas en el artículo 2281. Ahora vamos a ver el tema de la legitimación. Vamos a ver la acción de indignidad, la legitimación activa, la legitimación pasiva, los efectos, qué efectos produce una vez que la acción prospera, qué efectos produce sobre la acción el perdón y la caducidad, y por último el derecho de representación de los descendientes del indicto. En relación al derecho de representación de los descendientes del indicto, tenemos que decir que el artículo 2429, como está consignado en el Power, si bien el indigno es excluido, pero sus descendientes vienen a la sucesión del causante a través del derecho de representación. En cuanto a la acción de indignidad, dice, ¿quiénes están legitimados? La acción de indignidad le corresponde a quienes pretendan los derechos atribuidos al indigno. Y acá tenemos que distinguir la legitimación por vía de acción y por vía, la legitimación activa por vía de acción y por vía de excepción. Por vía de acción, en principio, los herederos, y por vía de excepción, los demandados por el indigno por una acción de reducción, por una acción de colación o por una acción de petición de herencia. Y en cuanto a los herederos, los legatarios están legitimados para iniciar la acción. En principio los legatarios no están legitimados.
Tampoco están legitimados los acreedores del causante, ni los acreedores del heredero, a través de la acción subrogatoria, porque la indignidad tiene un fundamento moral. Tampoco los acreedores del heredero. Bien. Y está discutido acerca de si el Estado podría, porque como la norma del 2283 dice que la acción puede ser ejercida por aquel que pretenda los derechos atribuidos al indigno, y esta acción cabe aclarar que solamente se puede iniciar después de la apertura de la sucesión, o sea, después de la muerte del causante, está discutido acerca si el Estado podría. Lo cierto es que la doctrina está dividida al respecto, si usted tiene legitimación activa o no. Y en cuanto a la legitimación pasiva, todo sucesor puede ser demandado por que haya incurrido en las acciones previstas en la ley, y tanto el heredero como el legatario y el sucesor a título gratuito del indigno, y los sucesores a título oneroso de mala fe del indigno. Y el código contempla que son de mala fe aquellas personas que conocen, que saben de la existencia de hechos, de hechos que quedan comprendidos en las causales de indignidad. Entonces, no solamente contra el indigno, sino contra los sucesores a título gratuito del indigno y los sucesores particulares a título oneroso y de mala fe. No quedarían comprendidos aquellos sucesores sucesores particulares a título oneroso, pero de buena fe. Ahora, en cuanto a los efectos, tenemos que decir que si prospera la acción de indignidad, el efecto principal es que queda sin efecto la vocación sucesoria. Se produce una anomalía en la vocación sucesoria, esta persona, el indigno, deja de tener sucesión sucesoria, es separado y debe restituir todos los bienes de la herencia. Y además es considerado como un poseedor de mala fe a los efectos de la restitución. ¿Y qué significa que sea considerado un poseedor de mala fe? Esto también es una diferencia con el Código Civil derogado, que no hacía esta calificación. Significa, por ejemplo, que si el indigno en relación a los frutos percibidos debe restituirlo, y aún debe restituir aquellos frutos que no ha percibido por su culpa. Y debe intereses de las sumas de dinero recibida, aunque no los haya percibido. Debe intereses de las sumas de dinero recibida, aunque no los haya percibido. Esto por la calificación de mala fe. Ahora, en cuanto a la acción de indignidad y los efectos que va a producir cuando tengamos una sentencia que declare la indignidad y que permita separarlo, que se produzca la ineficacia de la vocación sucesoria por efecto de la sentencia de indignidad, tenemos que decir que esta acción no va a ser posible en los supuestos de perdón o caducidad. El perdón del causante puede darse a través, en forma tácita o en forma expresa. En realidad no se regula una forma en la cual tiene que hacerse efectivo el perdón, pero por ejemplo, si hay un testamento que beneficia al causante, realizado con posterioridad a los hechos comprendidos en las causales de indignidad. Pero la diferencia con el Código Civil derogado es que se podría acreditar que si bien hay un testamento que beneficia al indigno, que el causante desconocía los hechos de indignidad. Si se acredita que el causante beneficia en su testamento al indigno, pero porque desconocía los hechos en los que había incurrido,
bueno, en ese caso el perdón no va a tener efecto. Esto también, reitero, es una diferencia con el Código Civil derogado, porque el Código Civil derogado, si había un testamento que beneficiaba al indigno, no se podía acreditar en contra lo contrario de lo que se presumía con el testamento. Y después tenemos los supuestos de caducidad. Acá la caducidad tenemos que tener presente que la caducidad, de acuerdo a lo que dice el artículo 2566, se extingue el derecho no ejercido en un tiempo oportuno, y en este caso para los herederos es de 3 años desde la muerte del causante, para los legatarios es 3 años desde que recibe los legados, pero los demandados por el indigno por una acción de reducción o una acción de colación o una acción de petición de herencia, pueden invocarlo, o sea, los que pueden ir por vía de excepción, pueden invocarlo en todo tiempo, no hay un plazo de caducidad. Entonces, es necesario tener en cuenta estas particularidades en cuanto a la caducidad. 3 años para los herederos desde la apertura de la sucesión, 3 años para los legatarios, pero desde que el legado fue entregado, y no hay ningún plazo para los demandados por el indigno por una acción de reducción, colación o petición de herencia. Bueno, hasta aquí creo, y bueno, la última parte, derecho de representación, como ya les adelanté, de acuerdo, los descendientes del indigno pueden venir a la sucesión por derecho de representación. Esto está regulado en el artículo 2004-29. Así que muchísimas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.